Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño de Producto de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Escuela de Diseño de Producto. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Johanna Zárate, soy docente, diseñadora e investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hago parte del equipo de la Escuela de Diseño de Producto y coordino el Observatorio de Diseño de Producto. Nuestros primeros 4 shows han contado con invitados externos o invitados internacionales que nos han contado sobre sus experiencias y su conocimiento sobre un tema en específico. Pero el día de hoy el show va a ser totalmente distinto. Estoy transmitiendo desde casa, como seguramente todos ustedes están en este momento, y quiero hablar sobre pandemias, historia y obviamente pues sobre diseño. Las pandemias o los brotes han afectado a la humanidad desde la antigüedad y desde siempre han tenido efectos en gran parte de la población de un país o de una región. La más reciente, la que nos afecta hoy, el COVID-19, que fue declarado pandemia mundial por la OMS el 11 de marzo de este año, pero que empezó como un brote en China desde el año pasado. A Colombia llegó recientemente y al ver las sumas de muertos el día de hoy, aún no puede ser declarada como la pandemia más fuerte que haya vivido la humanidad. Claramente, los números son aterradores, las cifras cada vez nos asustan más y cuando vemos las noticias sentimos que el mundo se va a acabar. Pero cuando revisemos la historia un poco más detalladamente nos vamos a dar cuenta que aún estamos muy lejos de vivir una pandemia que pueda ser amenaza para la especie humana. Y aún así, bueno, aquí estamos siglos después. Vamos a regresar un poquito en la historia y a revisar esas pandemias que marcaron hitos en la historia de la humanidad. Entonces, si les parece, empecemos con la peste antonina. Esta se da en el 165 y el 181 después de Cristo. Dejó en ese momento 5 millones de muertes, desató toda su ira en el Imperio Romano y cuando las tropas regresaron de combatir en el Medio Oriente, pues regresaron con esta pandemia. Es decir, también tiene que ver con el hecho de el movimiento humano, ¿no? Siempre nos daremos cuenta a través de este episodio que los viajes, sobre todo los transoceánicos que permiten el contacto de culturas que normalmente no están en contacto, han desarrollado siempre o han sido el foco generalmente de estas pandemias. Algunos historiadores creen que pudo ser viruela o pudo ser sarampión, pero no hay un consenso entre ellos porque todavía no había registros escritos sobre lo sucedido, ¿no? Entonces quedaron algunos relatos, pero no podemos estar seguros exactamente de qué fue. La llamaron peste antonina por el nombre de la dinastía que en ese momento regía Roma, la dinastía Antonina, una de las más longevas del Imperio Romano, que tiene su reinado entre el 96 y el 192. Es conocida como la dinastía de los 5 emperadores buenos o el siglo de oro en Roma. Fue la 7ª pandemia más letal de la historia y según muchas fuentes, el emperador Lucio Vero falleció debido a la pandemia en el año 169. Otra pandemia registrada en los libros de historia fue conocida como la plaga de Justiniano. Esta se da entre el 541 y el 542. Dejó entre 30 y 50 millones de muertes. Calculen ustedes, esto solo en el continente europeo y hace muchos siglos cuando la humanidad claramente no tenía las cifras de nacimiento que tenemos en este momento. Entonces fue absoluta y totalmente devastadora. Esta plaga nació en Constantinopla, lo que nosotros conocemos hoy como Estambul, la capital del Imperio Bizantino, y su origen parece ser la llegada de ratas en los barcos mercantes desde Euroasia, que eran portadoras de pulgas infectadas de lo que se conoce como la peste bubónica. Esta pandemia apareció y desapareció por 2 siglos, es decir, fue y vino más de 2 siglos, y fue en este tiempo que alcanzó cifras tan altas de fallecimientos, ubicándola en su momento como la 4ª más letal de la historia. Calculen, ¿no? Entre 30 y 50 millones de muertes y apenas es la 4ª más letal.
El emperador regente del momento de su aparición, que fue Justiniano I, también contrajo la enfermedad, aunque la sobrevivió, y reinó durante 38 años, convirtiéndose en uno de los personajes claves en el paso entre el mundo clásico y la Edad Media. Esta peste, según las fuentes escritas que ya existían, llegó desde Etiopía, alcanzó la ciudad de Pelucio en Egipto en el 541, de allí devastó Gaza, devastó Jerusalén, Antioquía y Constantinopla. La última, que fue la metrópoli de Constantinopla, contaba con más o menos entre 500.000 y 800.000 habitantes, y según Procopio de Cesarea, que es un historiador de la época, la peste mató entre 5.000 y 10.000 personas al día. Es posible que estas sumas puedan ser altamente exageradas, pero lo que sí es seguro es que el número de cadáveres excedió la capacidad de los cementerios, que como en toda ciudad romana en su momento se encontraba a las afueras, así que tuvieron que recorrer a llenar tumbas privadas e incluso llegaron a lanzar los cadáveres por las murallas hacia los acantilados, esperando que la marea los arrastrara. Fíjense que si vemos noticias en todo este proceso, pues podemos encontrar la noticia de Nueva York, que ha tenido que crear unas zanjas enormes para llevar los cadáveres, ¿no? A una isla, pues que de hecho tradicionalmente estaba destinada para esto, pero las morgues, lo mismo está pasando aquí en Sudamérica y en Italia, en España, las morgues y los cementerios están colapsando, entonces han tenido que deshacerse de los cadáveres de diferentes maneras, ¿no? La historia tiende a repetirse. Una cita de una de estos textos que encontré dice que en aquellos días debía de parecer un escenario espectral, desierta, con las tiendas cerradas y plagada de cadáveres que se podrían bajo el sol. ¿Mm? Adicional a las descripciones históricas, también aparecen obviamente lecturas espirituales, lecturas apocalípticas del suceso. Entonces se habla de una enfermedad diabólica que opera como un acto de venganza de Dios, ¿no? Un Dios enfurecido por los pecados de la población. Y claramente todo este proceso pues desarticula toda la economía, ¿no? Cuando el número de muertos empieza a superar a las personas en edad de trabajar, pues genera una escasez de mano de obra, los salarios se disparan y la inflación duró decenios, ¿no? La gente se da el lujo de exigir mucho más en ese momento a los terratenientes y a los feudales y a sus empleadores más dinero por su trabajo, lo cual disminuye las brechas de pobreza. Entonces esto es bien interesante, ¿no? Las pandemias claramente generan una cantidad de crisis, pero posterior a ellas empiezan también a empezar unas actuaciones distintas en los modelos económicos siempre. El emperador entonces decide promulgar leyes para evitar la caída de los bancos y de los prestamistas. El ejército queda diezmado porque la enfermedad empieza por el ejército. El comercio se afecta además muchísimo porque los puertos marítimos y fluviales se convirtieron en los puntos cruciales de contagio. Aquí, como nosotros lo estamos viendo en el 2020, pues fueron los aeropuertos, en su momento fueron los puertos marítimos. El golpe que se asesta por la enfermedad marca unas líneas divisorias entre la antigüedad moribunda y la naciente Edad Media. Entonces pasamos en ese momento de la antigüedad a lo que luego nosotros conocemos como la Edad Media. El debilitamiento del Imperio Bizantino permite el desarrollo de los reinos bárbaros de Europa. Entonces, todo lo que estaba pasando en el Imperio Bizantino, ¿no? Que era la luz y era la iluminación total, con la pandemia cae, y eso permite que Europa se levante, donde se da claramente la Edad Media, si nos acordamos un poquito de la historia. Entonces fíjense cómo las pandemias empiezan a marcar unos cambios históricos, sociales y políticos, ¿no? Son quiebres en la historia. La pregunta es, ¿cuál será nuestro cambio hoy? En el 542 Constantinopla había perdido casi el 40% de su población. Entonces recuerden que hablábamos que tenían entre 500.000 y 800.000, habían perdido ya casi el 40% en menos de un año. Y durante los 2 siglos posteriores, la peste regresó en diferentes generaciones. Entonces, una y otra vez iba y volvía. La última vez que brotó fue en el 767, casi 220 años después de su aparición inicial. Eso es súper importante y lo veremos a lo largo de este episodio. Hay varias pestes que aparecen y desaparecen periódicamente, es decir, las enfermedades tan solo no desaparecen. No podemos esperar que un día, después de todo esto, nos despertemos y el COVID-19 tan solo haya desaparecido y vayamos a volver a nuestra vida, entre comillémoslo, normal. Así no funcionan las enfermedades. Después desapareció sin razón aparente durante 6 siglos, hasta 1347, cuando
esta epidemia regresó con el nombre de la peste negra. Otra epidemia registrada en la historia mucho antes de la peste negra es conocida como la viruela japonesa. La viruela japonesa se da entre el 735 y el 737, produjo en su momento 1.000.000 de muertes, ¿no?, en Japón. Fue una enfermedad que llegó a la isla con un pescador que contrajo la enfermedad en la península de Corea. Entonces, nuevamente, fíjense que el desplazamiento humano, y más si lo vemos ahora, pues el desplazamiento humano ha aumentado enormemente. Ahora todo el mundo tiene la posibilidad, la capacidad, el impulso de viajar, y efectivamente la historia nos dice que ha traído las pandemias y que ha expandido las pandemias, el desplazamiento humano. Entonces esta enfermedad llega desde Corea. La enfermedad se extiende desde la ciudad de Dazaifu, en el norte de Japón, al resto del país, específicamente por los viajes de los mercaderes y algunos agentes gubernamentales que la llevaron al resto de la nación. Según informes gubernamentales, la mortalidad adulta en esos 2 años fue entre el 25 y el 35% de los adultos. Esta epidemia no solo mató a la tercera parte de la población de Japón, sino que además generó una migración y un desequilibrio impresionante, y afectaron específicamente la construcción y la agricultura en la isla. Pasados 6 siglos de la peste de Justiniano, aparece entonces en Europa la que nombramos anteriormente, la peste negra, la peste más grande que ha tenido la humanidad. Se da entre 1347 y 1351, fíjense que esto es Edad Media. Deja 200 millones de muertes. Aquí recuerden que ya había datos escritos, ya teníamos censo, ya el asunto era distinto. Los historiadores creen que llegó a Europa por la vía de la seda, desde Asia Central hasta la península de Crimea en el 1343. Llegan los barcos mercantes con las pulgas de las ratas. Los datos encontrados dicen que mató entre el 30 y el 60% de la población europea. Entonces, claro, 30 y 60 es una gran diferencia, pero aún así devastó a la población europea, por lo cual se considera una de las pandemias más impactantes en la humanidad. El continente demoró en recuperar su población aproximadamente 200 años. Según el periódico La Vanguardia, la peste negra contribuyó a un cambio de percepción sobre la manera de vivir y morir, que transformaría radicalmente al hombre medieval. El hombre medieval, recuerden que era un hombre religioso, ¿cierto?, sometido al oscurantismo, a la ignorancia. La mayoría de gente no sabía leer, no sabía escribir. Estábamos en otro momento del desarrollo humano. Todo era debido a un gran dios, un dios vengativo, un dios oscuro, un dios castigador, pero todo esto los hace repensarse como humanidad. El momento de la sociedad europea que padeció la peste negra fue una sociedad de la Baja Edad Media, una sociedad en donde conviven los monjes, los guerreros, los labriegos y bueno, empiezan estos incipientes burgueses a aparecer. Es el inicio de una especie de reivindicación del nuevo orden feudal, ¿sí? Los feudales tienen que reorganizarse porque la gente empieza a morir y se encuentran en una prosperidad económica insólita. En ese momento realmente había mucho dinero, había mucha abundancia, pero mal repartida. Es el momento del florecimiento del arte gótico y romano, ¿no?, y románico que todos los diseñadores hemos visto y artistas en historia del arte. Y también es la época del nacimiento de las universidades, tal como las conocemos ahora, y el incremento de las rutas de comunicación. Pero no era lo único en el panorama, ¿me entienden? Como diría el historiador francés Jacques Le Goff, esta tempestad con la que se abre el trágico siglo XIV, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa tempestad, es que se abre el siglo XIV, la peste negra, viene el descubrimiento de América, hay una gran cantidad de cosas que cambian el norte de Europa radicalmente. Europa está enmarcada por un invierno imparable, unas malas cosechas, el hombre asolaba buena parte de Europa, la tierra estaba agotada, ya no daba abasto para producir el alimento suficiente, la economía empezó a extenuarse, los banqueros de Siena y de Florencia quebraron al inicio del siglo, el dinero circulante no era suficiente. Entonces, en ese caldo de cultivo llega la peste negra. Hay gente muy rica, pero la mayoría de la gente es muy, muy pobre. Están enfermos, están hacinados, no hay acueductos, no hay servicios médicos, no como nosotros lo conocemos claramente, y claramente pues viene una peste y acaba con la población.
Pero por otro lado, Francia e Inglaterra entonces pasaban por la Guerra de los 100 años, entre 1337 y 1453. Italia y Castilla estaban enfrentando sus propios conflictos internos. Alemania estaba sumida en una anarquía política como nunca. Y en esa época, describe Boccaccio, quien escribe el Decameron, con tanto espanto había entrado esta tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres, que un hermano abandonaba al otro y el tío al sobrino y la hermana al hermano, y muchas veces la mujer a su marido. Y lo que mayor cosa es, y casi increíble, los padres y las madres evitaban visitar y atender a los hijos como si no fuesen suyos. Entonces, miren este relato, ¿no? Este testimonio de su momento, que es bastante duro y bastante cruel. Esta peste duró 7 años. Esos 7 años de la peste reorganizaron la estructura social y política del continente. Miren que las pestes son duraderas, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta como para que vayamos cayendo en la cuenta en lo que nos estamos metiendo. Ninguna peste duró 2 meses. La población rural se desplaza a las ciudades, un poco en busca de refugio gracias a la epidemia, y se establece en ella al pasar la crisis. El campo es abandonado, la ciudad se vuelve entonces el epicentro de desarrollo, las fortunas se concentran después de la elevada mortandad, pero el fortalecimiento de la burguesía también revitaliza la agricultura porque da inicio a los grandes monocultivos. Entonces, ¿qué pasa? El campo es abandonado y obviamente los burgueses aprovechan para comprar una gran cantidad de territorio y empezar los grandes monocultivos que nos permiten llegar al capitalismo actual. La disminución de la mano de obra y el ascenso de la burguesía fueron claves para el desarrollo de la técnica y el surgimiento del Renacimiento. Es decir, si todo esto no hubiese pasado, nunca hubiéramos entrado en el Renacimiento y por lo tanto nunca hubiéramos llegado a la Revolución Industrial y a la modernidad contemporánea. El avance paralelo de la ciencia y el fortalecimiento de la industrialización y con ella obviamente la fundamentación de la sociedad moderna que se fortalece en los siglos XIX y en el siglo XX y abonan el camino pues obviamente para el nacimiento del diseño. En palabras de Leonardo da Vinci, a mi parecer son vanas y llenas de errores las ciencias que no han nacido de la experiencia, madre de toda certidumbre, y que no acaban en una experiencia definida. Y la postulación un poco de Leonardo da Vinci me llevó a mí a pensar en Henry Cole. Henry Cole, para los que no lo tienen así como fresco, artista, escritor, diseñador inglés del siglo XIX, pretende demostrar la unión del mejor arte con la manufactura y reforma la producción, y todo esto claramente es posible gracias a la coyuntura vivida por Europa. Además, bueno, según los historiadores, las epidemias del siglo XIV, no solo la peste negra, también vivieron la malaria, vivieron el cólera, el tifus o la lepra. Todas estas contribuyeron al desarrollo de la estructura del sistema de salud. Claro, esto lleva a repensar la estructura del sistema y decir, esto que teníamos o lo que tenían en su momento no está funcionando, y si ustedes ven las noticias actualmente está pasando exactamente lo mismo. La coyuntura está siendo aprovechada para decir, oiga, algo no está funcionando en la estructura actual porque miren lo que está pasando a nivel mundial. La gente está muriendo por miles y cientos diariamente. La ciencia entonces también se enfoca a estudiar la anatomía y la fisiología. Esto ayuda a que el cuerpo pierda esa aura sagrada, ¿no? Ya no es intocable, ¿no? Ya puede ser abierto, estudiado, analizado, desmembrado para poder ser entendido. Eso nunca hubiera podido pasar en la Edad Media y nunca se le hubiera ocurrido a nadie a probarlo, a no ser de tener mares de cadáveres en las calles europeas. El temor frente al juicio de Dios aflora, pero desde lo macabro, ¿no? La experiencia, el contacto frecuente con la muerte transforma paulatinamente pues esa percepción colectiva del fin de la vida. Citando un poco a la revista Historia y Vida que he estado leyendo en estos días a la luz de todo lo que ha pasado, ellos explican lo siguiente: la peste contribuyó al debilitamiento del feudalismo, propició la acumulación de capitales en manos de la burguesía y proyectó sobre la sensibilidad colectiva un sentido laico de la muerte que debilitó el mito cristiano del paraíso, inclinando a los hombres hacia el bienestar y la prosperidad terrena. El nuevo hombre que surgió de la peste exhibió además una capacidad de observación, una inclinación científica, poniendo en marcha los primeros rudimentos de la epidemiología moderna. Entonces, ahí empiezan a pasar una cantidad de cosas, es decir, las crisis, como siempre históricamente,
pues permiten que la humanidad se repiense, se reconciba, ¿no? Se organice, esperando siempre que sea para mejor. Pero bueno, en la peste negra el mundo no se acabó, ¿no? Aquí estamos finalmente. Y después de la peste negra hay más historias de pandemias, ¿no? Las pandemias no han terminado, entonces viene la viruela en 1520, deja 56 millones de muertes. Recuerden que la viruela ya no existe, es más, creo que ninguno de los que estamos en este momento escuchando este show posiblemente hayamos padecido de viruela, tal vez los padres o los abuelos de algunos de nosotros sí. La viruela en Colombia desapareció recientemente, pero tiene vacuna. Ahora, aparentemente hay nuevos brotes, es decir, es posible que en algún momento ustedes vuelvan a escuchar de viruela, ¿no? La viruela es una enfermedad bien complicada. Esta pandemia, la viruela, arrasó con el imperio azteca. Llegó desde España por México y se estima a estas alturas que acabó con el 90% de la población nativa americana. Es decir, a nuestros indígenas, al 90% de ellos, los mató la viruela. Y la viruela que llegó en esa época, estamos hablando de 1520, seguía existiendo en Colombia en el siglo XX, ¿no? Los conquistadores españoles venían de habitar un espacio muy distinto, ¿no? Había una elevada densidad poblacional, vivían en hacinamiento y por costumbre no tenían alta frecuencia de baño o cambio de ropa, ¿no? Los españoles cuando llegaron acá no se bañaban más o menos una vez a la semana, no se cambiaban la ropa diariamente. Por el contrario, los indígenas, nuestros indígenas, tenían buenos hábitos de higiene y estaban exentos de enfermedades infecciosas. Por eso les dio tan duro el contacto con los españoles, ¿no? Nos trajeron absolutamente todo y nos devastaron. Entre las grandes pandemias vividas por los indígenas al entrar en contacto con los españoles fueron la viruela, la gripe y el sarampión. Nosotros tampoco padecíamos de gripe y recuerdan que el COVID es de la familia de estos síntomas o de estos procesos gripales. Esto, sumado a la explotación humana a la cual fueron sometidos todos nuestros indígenas, pues terminó con la casi extinción de nuestros antepasados. Pero la migración de enfermedades no se detuvo ahí. Esto aún falta. Con la mezcla que se da también con los esclavos africanos traídos por el mar, entonces llega la disentería, el parasitismo intestinal y cutáneo. Todo este virulento panorama podemos sumar entonces la epidemia del sarampión. Nos llegó la fiebre amarilla o vómito negro, también se le conocía así. También contamos con la rabia, con el tifus y seguramente con otras que no hemos rastrado para este episodio. Ya les recuerdo que para esto necesitaríamos la asesoría posiblemente de un epidemiólogo e historiador. Voy a buscarlo. Y la lista, pues además puede continuar. Nos encontramos con la peste bubónica, que se ensañó con Londres más o menos entre 1665 y 1666. También existió la peste de 1771, que apareció en Rusia, en la cual murieron entre 52.000 y 100.000 personas solo en la ciudad de Moscú. Ustedes saben que además Rusia es enorme. También hay registros del cólera, sobre el cual pues escribe nuestro Nobel Gabriel García Márquez, ¿no? Esa famosa y hermosa novela El amor en los tiempos del cólera, que espero todos hayamos leído. El cólera se da en diferentes locaciones entre 1817 y 1923, debido a la falta de tratamiento de los excrementos humanos y la falta de agua potable. Cartagena es azotada por esta enfermedad, por el cólera, entre 1849 y perdió más o menos a la cuarta parte de su población en esa época. La pandemia fue una enfermedad endémica en la India que atacaba a los habitantes del delta alrededor del río Ganges. También era llamada la Bahía del Cólera. Entonces la gente ya pues al ser endémica hacía parte más o menos y ya sabían cómo controlarla, había muchas muertes en la India, pero resulta que en 1817 la enfermedad viaja en barco a las costas de China y de ahí cruzó a Rusia. Todo esto mediante las expediciones guerreras. De allí pasó a Polonia, a Turquía, a través del mar Báltico, pasa a Francia, a Irlanda, a España. Los inmigrantes irlandeses la llevaron a Canadá y a Estados Unidos, de ahí baja a México más o menos entre 1832 y 1833. Y los alemanes, los alemanes buscadores de oro, se encargan de traerla al puerto de Colón, de ahí pasa a Panamá, es decir, a Ciudad de Panamá, y desde ahí cruza
hasta Cartagena y Barranquilla. Se calculan más o menos desde Cartagena hasta Bogotá, en los márgenes del río Magdalena, unos 20.000 muertos. Ya desde 1546, la teoría del contagionismo propuesto por Girolamo Francastoro se había impuesto. Y este médico propone instaurar cuarentenas como medida de contención para las pandemias. La instauración de esta medida tuvo muchos detractores, sobre todo en Europa, y obviamente pues no lo aplicaban acá en las colonias, porque ellos alegaban que la cuarentena era una infracción irracional contra el principio del libre comercio. Entonces, si vemos las noticias, ¿no?, y la cantidad de gente protestando por el cierre del comercio, esto es algo que se ha dado desde el 1500, cuando se descubre claramente que la cuarentena es una de las mejores soluciones para estas pandemias, pero pues claramente va en contra del proceso de estructuración del capitalismo. Ya entre tanto, más o menos en el siglo XIX, ya entradito el siglo XIX, aparece la tercera pandemia de la peste bubónica en Yunnan, China, es decir, de esa peste negra vuelve y aparece, y en 1855 dejó 12 millones de muertes. Su mayor impacto se vio especialmente en la India, donde deja 10 millones de muertos solo en la India. A principios del siglo XIX, los barcos de comercio de esclavos trajeron al continente americano el mosquito de la fiebre amarilla, ¿no? Lo traen desde África y esa fiebre amarilla dejó en su momento entre 100.000 y 150.000 muertos acá en Latinoamérica. La fiebre amarilla tampoco existía acá, entonces uno dice, pero es un mosco. Claro, el mosco venía en el barco o en los barcos, y así se volvió una enfermedad muy común acá, ¿no? Fíjense que la fiebre amarilla está prácticamente en todos los países del trópico, pero era exclusiva de África. También encontramos la gripe rusa, esa se da entre 1889 y 1890, causó 1 millón de muertes. También aparece después la gripe española, se da entre 1918 y 1919, fíjense que eso ya es siglo XX, y deja entre 40 y 50 millones de muertes. Esa gripe española hace parte de la familia del H1N1, que todos conocemos, por la cual nos hacen vacunar anualmente, y se estima infectó a 500 millones de personas, es decir, aproximadamente al 27% de la población mundial. En este momento, al día de hoy, pues nosotros digamos que vamos con un nivel de contagio bastante alto con el COVID. Vamos a ver en qué momento el COVID empieza a subir en la lista de las pandemias de la historia. Ahora, cabe resaltar que la pandemia afectó también a Alemania, afectó al Reino Unido, Francia, Estados Unidos, ¿no? Esta peste española, pero como era un tiempo de posguerra, esa es la razón de que los números de las muertes sean tan confusos, ¿no? Al estar mezclados con las bajas militares y con las bajas por hambruna, pues no se puede estimar, y la llamaron por eso gripe española, porque fue como en el único lugar donde se pudo identificar plenamente su proceso epidemiológico. Después de esta serie de pandemias, entonces, podemos ver cómo el principio del Renacimiento permite el inicio de la industrialización, y el inicio de la industrialización lleva al primer origen de diseño. Si aquellos que me escuchan son diseñadores, pues sabrán que el diseño tiene 3 orígenes, ¿no? Entonces uno de esos orígenes es la industrialización, y ese proceso de industrialización y esa especialización en oficios, el pensamiento y desarrollo intelectual del hombre moderno, se dan gracias al quiebre que se produce entre la Edad Media y el Renacimiento. La estructuración de los sistemas modernos de comunicación y la producción constituyen las bases para el desarrollo de las disciplinas que hoy conocemos como diseño. En el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, además de las pandemias, se ve la constitución del modernismo, del Arts and Crafts, la Revolución Rusa, el constructivismo, el nacimiento de la Bauhaus, las escuelas de Nancy, el Fordismo, entre muchísimos otros de la historia del diseño, que aparecen después de innumerables muertes y crisis mundiales generadas por las pandemias. Entonces, tenemos que ver de todas formas esto como un proceso de quiebre, ¿sí? Un duro proceso de quiebre que le puede permitir a la humanidad seguramente un nuevo renacimiento.
Después de todo esto, la humanidad se envuelve en la Segunda Guerra Mundial, tristemente, y en ese periodo posguerras entonces podemos ver nuevamente vanguardias, el nacimiento de la ULM, la Escuela de Chicago, la constitución del futurismo, el styling, el taylorismo, ¿no? Como nuevas aproximaciones del diseño, de la economía, de la política, de la ciencia, para mejorar las situaciones contextuales existentes en el mundo en que esos diseñadores, esos profesionales estuvieron envueltos. Y en medio de todo ese florecimiento que vive el mundo capitalista desde la mitad del siglo XX y el tránsito que hemos tenido desde la modernidad a lo que Zygmunt Bauman llama modernidad líquida o que otros teóricos hablan de posmodernidad, hemos pasado otras pandemias y es posible que ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, chévere que hablen con sus papás, chévere que hablen con sus hermanos, amigos y les pregunten si recuerdan estas pandemias que algunos seguramente ha vivido. Por ejemplo, la gripe asiática entre 1957 y 1958 dejó 1.1 millón de muertos. O la gripe de Hong Kong, que se da entre 1968 y 1970, dejó 1 millón de muertos. El VIH-Sida, que empieza en 1981 y pues no ha parado, ha dejado entre 25 y 35 millones de muertos. El SARS, que sí lo han nombrado bastante ahorita en televisión, entre el 2002 y el 2003 dejó 770 muertes. La gripe porcina entre el 2009 y el 2010 dejó 200.000 muertes. Es una nueva cepa del H1N1 español, ¿no? O sea, está reapareciendo. El MERS, que se da entre el 2012 hasta el día de hoy, ha dejado 850 muertes hasta hoy. El ébola, que se da entre el 2014 y el 2016, dejó 11.300 muertes y solo se vivió en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Luego entonces, si retomamos toda la historia de las pandemias, podemos ver que el mayor causal de los brotes se relaciona con el comportamiento humano, ¿no? Con el choque y encuentro de culturas, de sociedades, y acuñando las ideas de Bauman sobre la modernidad líquida. El fin del siglo XX y el principio del siglo XXI se enfoca en un tiempo veloz, ¿no? Un tiempo lleno de cosas pasajeras, todo cambia, no hay que comprometerse con nada, hay que estar listo para cambiar cuando sea requerido, ¿no? Toda esa inestabilidad, esa liquidez que nos invita a viajar, a conocer, a no aferrarnos a nada, a no tener prácticamente patria, etcétera, etcétera. En momentos como los que estamos viviendo, pues empieza a generar una devastación emocional y mental en muchos jóvenes porque no son capaces de enfrentarse a la amenaza, ¿no? Y a las oportunidades latentes cada día. Como dice Bauman, hoy hay una enorme cantidad de gente que quiere el cambio, que tiene ideas de cómo hacer el mundo mejor, no solo para ellos, sino también para los demás. Pero en la sociedad contemporánea en la que somos más libres que nunca antes, a la vez somos también más impotentes que en ningún otro momento de la historia. Todos sufrimos ahora, más que en cualquier otro momento, la falta absoluta de agentes de instituciones colectivas capaces de actuar efectivamente. Entonces, fíjense cómo en medio de este modelo ideológico que se adhiere como a las mentes de los jóvenes, nos enfrentamos a esta pandemia, que si bien no es la primera pandemia de la humanidad, o tal vez hasta ahora no vaya a ser la más devastadora de la historia, sí cuestiona nuevamente esa individualidad, ¿no? Esa libertad, ese derecho a ser, esa liquidez que nos estaba entregando el siglo XXI y que, como lo muestra la historia, pues de alguna manera nos invita a otra vez quedarnos quietos, ¿no? A detenernos, a aligerar esas velocidades, ¿no? Ese deseo contemporáneo del nomadismo y de vivir como a 100 por hora, pues en este momento está detenido. Ese deseo de no pertenecer, de no aferrarse a nada o a nadie, esa adoración por la tecnología, por la comunicación, por los viajes, por la exploración, pues hoy nos lleva a detenernos, ¿no? Nos recuerda que somos frágiles, que como individuos somos aún más frágiles, nos hace recurrir al languidecido Estado-nación de otrora, nos aferra a creencias casi olvidadas y además nos vuelve momentáneamente conscientes, creo yo, de que sin importar la virtualidad o la holopresencia, el teletrabajo, ¿no? La existencia en el ciberespacio, el cuerpo, el contexto, la ciberciudadanía, pues el lugar y lo físico siguen ganando la partida.
Y es en ese contexto, es en ese mundo globalizado que ya no será el mismo después de todo esto, en el cual los diseñadores, los creativos deben repensar su rol. Hoy más que nunca el llamado es a que piensen su enfoque, sus oportunidades, su papel en esta fragmentación histórica que estamos viviendo. Así como lo pensaron las sociedades de la peste negra en su momento, así como lo pensaron esas sociedades que pasaron de la Edad Media y del oscurantismo al Renacimiento, así como lo vivieron todas esas sociedades que durante el siglo XVI, XVII, XIX y XX sobrevivieron a las pestes. Pues es un momento de contribuir a un nuevo comienzo para la humanidad. Y como lo dice Gabo en su libro El amor en los tiempos del cólera, digo hoy a los diseñadores creativos y a todos los que están escuchando este podcast: es la vida más que la muerte la que no tiene límites. Muchas gracias por escuchar este episodio y espero que haya sido provechoso para ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Si les gustó, por favor, compártanlo, háganlo viral. Cuéntenle a todo el mundo lo que aprendieron hoy, si aprendieron algo, y si recordaron, recuérdenle a todo el mundo que es importante recordar la historia, que no es la primera vez que la humanidad está envuelta en una pandemia y que siempre, una y otra vez, hemos renacido mejores y más fuertes. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook, Observatorio de Diseño de Producto.